Bueno, vamos a hablar un poco de asma en pediatría. Siempre al pasar a PowerPoint a la clase, generalmente queda con una modificación de las letras. Les pido disculpas por eso. Bueno, y hablando de asma, ¿verdad? El asma, ustedes ya saben, seguro que ya dieron neumología, es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿verdad? De las vías respiratorias, que lo que hace es causa una obstrucción episódica del flujo de aire, ¿verdad? Generalmente hay una obstrucción a la salida del aire, una obstrucción expiratoria. Esta inflamación crónica lo que causa es una colapsibilidad de las vías respiratorias y una hiperreactividad bronquial ante estímulos comunes. Generalmente se manifiesta con tos, como síntoma predominante, las sibilancias, que realmente la ausencia de sibilancias es de mal pronóstico, más cuando es una patología crónica y que puede estar reagudizada, la disnea del esfuerzo y un aumento del trabajo respiratorio. La epidemiología del asma, y bueno, es una patología crónica bastante frecuente con más de 300 millones de personas que la padecen a nivel del mundo y un 15% de ellos niños. Bueno, como factores prevalentes en pediatría vimos el sexo masculino y la pobreza como tal. Bueno, ¿y cuál es la etiología y la patogenia del asma? Realmente es multifactorial, ¿verdad? Tenemos varios factores que inciden en su aparición. Por una parte, el ambiente, ¿verdad? Ustedes saben que la presencia de alergenos, infecciones en pediatría, o sea, infecciones virales, la presencia de infecciones bacterianas, contaminantes y el estrés, por sobre todo, son factores que pueden estar asociados a la aparición del asma. La edad y el riesgo biológico y genético, ¿verdad? Un riesgo que tiene una carga genética importante. Eso va a un desarrollo inmunitario innato y adaptativo a la presencia de atopía, causa lesión de las vías respiratorias inferiores y una reparación que es aberrante, ¿verdad? Esa inflamación persistente, la hiperreactividad bronquial, la reestructuración y el crecimiento y diferenciación de la vía respiratoria es aberrante y eso es lo que lleva al asma, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadenan el asma en pediatría? Bueno, tenemos los factores intrínsecos asociados a cada niño, ¿verdad? Factores extrínsecos como ya vimos el ambiente, las infecciones, la presencia de atopía como tal, elementos desencadenantes, ejemplo, el humo de cigarrillo, y bueno, y siempre está el virus sincitial respiratorio como un causal de infecciones respiratorias en el niño. Hablamos de factores intrínsecos, ejemplo, la predisposición genética, la presencia de atopía, la hiperreactividad de la vía aérea, la raza, el sexo, la obesidad, infecciones virales incipientes. Y factores extrínsecos, ejemplo, alérgenos, tabaquismo pasivo. Tabaquismo pasivo significa que el niño huele lo que los papás están fumando o la persona a la que cuida al niño. La inhalación de tóxicos, los fármacos, agentes físicos y infecciones respiratorias. Y bueno, tenemos los elementos desencadenantes. Entre ellos los alergenos, siempre está el polen, los ácaros del polvo. Es muy común ver que, por ejemplo, en invierno los niños desencadenan sus crisis, por ejemplo, porque la mamá abrió el ropero y, hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Abrió el ropero, quitó la sábana, sacudió la pieza y bueno, eso es como un factor desencadenante. La presencia de infecciones virales y siempre el rinovirus en pediatría está presente, ¿sí? Factores de riesgo en la primera infancia. Estos factores de riesgo están sumamente, vamos a decir, citados como factores que predisponen al asma persistente. Ejemplo, el asma parental significa familiares asmáticos. La dermatitis atópica como factores de alergia, rinitis alérgica, alergia a la comida, sensibilización a alérgicos inhalados, sensibilización a alérgenos alimentarios, infecciones severas del tracto respiratorio inferior, antecedentes de neumonía, bronquiolitis,
Sibilancia, aparte de los resfriados, el género masculino, un bajo peso al nacer, el género masculino, recuerden, siempre es factor de riesgo en pediatría. Bajo peso al nacer, exposición ambiental al humo de tabaco, función pulmonar reducida al nacer y alimentación artificial en lugar de lactancia materna. En pediatría tenemos, o sea, podemos hablar de dos clases frecuentes de asma, o sea, podemos hablar de dos tipos frecuentes de asma en pediatría. Uno, las sibilancias recidivantes, que vemos generalmente o sea, en preescolares, ¿verdad? Y que son generalmente desencadenadas por infecciones virales frecuentes, ¿verdad? Y se resuelven durante los primeros años de la etapa preescolar o los primeros años escolares. Y luego ya vemos el asma crónica. Y el asma crónica en sí está asociado a eventos de alergia que persisten en fases posteriores de la infancia y a menudo en la vida adulta. Bueno, la fisiopatología, ya vimos, es inflamación, que es secundaria a un factor desencadenante, es su causa, obstrucción e hiperreactividad bronquial. Eso hace que haya activación de mastocitos, aumento de eosinófilos activados, linfocitos T cooperadores, que, vamos a decir, se encuentran en la luz bronquial. Además, hay un engrosamiento de la capa reticular, ¿sí? Un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal con fibrosis, hipertrofia, hiperplasia de la musculatura lisa y proliferación y dilatación de los vasos sanguíneos. Además, hay una hiperplasia mucosa, lo que causa es una hipersecreción, aumento de las secreciones, y eso lleva a una pérdida progresiva de la función pulmonar. ¿Cuál es la sintomatología del asma en pediatría? Al igual que en el adulto, la presencia de tos. Esa tos es generalmente recurrente o persistente, generalmente es de predominio nocturno, aumenta con el decúbito o con la presencia de ejercicio o algún evento como llanto o exposición al tabaco. La presencia de sibilancias. Las sibilancias que pueden ser recurrentes, aparecer durante el ejercicio o exposición al tabaco. Y la presencia de disnea, ¿verdad? Que generalmente puede aparecer con la exposición o sea, con la, vamos a decir, sí, con la realización de ejercicios, risas o llanto. La actividad generalmente es un niño que no se mueve mucho, una historia familiar de rinitis alérgica, dermatitis atópica, y se caracteriza como un proceso crónico por su aparición de 2 o 3 episodios al año. Hola Kevin, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, la historia clínica. Siempre importa la historia clínica del cuadro. ¿Cuándo fue el primer evento? Nunca se olviden de preguntar cuándo fue la primera vez que sibiló el niño. Generalmente estos niños pueden tener antecedentes de sibilancia en etapa de lactante y te cuentan, tuvo un evento de bronquiolitis a los 2 meses, o fue un prematuro, o fue un niño en ventilación mecánica prolongada. Importa cómo duerme, si es un niño que ronca, si es un niño que vamos a decir, presenta vómitos asociados a la tos, entonces eso me lleva a pensar en un reflujo gastroesofágico. Tengo que ver cómo respira, si hay mala succión, cómo, vamos a decir, si presencia disnea al esfuerzo, preguntarle si hace actividad física en el colegio, por ejemplo. Entonces me orienta a saber, vamos a decir, la gravedad del cuadro. Si, por ejemplo, las internaciones ocasionaron o los eventos ocasionaron disminución del rendimiento escolar, ausentismo escolar, desencadenante específico, y bueno, siempre preguntar si hay alguien que fuma en la casa o el mismo adolescente muchas veces. A la exploración física siempre debo evaluar los otros, vamos a decir, paradigmas dentro de lo que es alergia en pediatría. Debo mirar si no hay una dermatitis tópica asociada, si no hay un eczema, piel seca, la presencia de ojeras, irritación de conjuntivas, edema en la mucosa nasal, secreción nasal y pliegue en el puente nasal. Evalúo su prueba de función pulmonar, una espirometría simple.
pruebas hematológicas con un dosaje de IgE total y IgE específico contra alérgenos y laxado. Esto generalmente ya pide el alergista. Bueno, los estudios de imagen. La radiografía de tórax en sí no me ayuda mucho al diagnóstico de asma, porque puedo tener solamente una hiperinsuflación pulmonar, ¿verdad? Con más de 7 espacios intercostales visualizados en una radiografía de tórax. Puedo tener presencia de una congestión periliar. Puedo tener la presencia de atelectasia o neumotoras como causas de deterioro respiratorio en un paciente asmático. Estas situaciones me tienen que llevar a una asistencia rápida al paciente, ¿verdad? En la tomografía puedo encontrar solamente un engrosamiento de la pared peribronquial. Bueno, hablamos de fenotipos del asma infantil y por eso es importante a los cuánto tiempo debutó con su primera sibilancia. Si, por ejemplo, debutó antes de los 3 años, si, por ejemplo, de sibilancia de persistencia no atópica, evidentemente menos de 3 años, por la edad de desaparición generalmente es menos de los 13 años, generalmente son niños que curan en la adolescencia. Las sibilancias atópicas precoces, también menores de 3 años, pero persiste con los años. Las sibilancias atópicas tardías, que aparece generalmente en niños más de 3 años y persiste en el tiempo, ¿sí? Miren la historia familiar acá de atopía que vemos en los pacientes con antecedentes y donde tenemos la sospecha de sibilancias atópicas precoces o tardías, la función pulmonar que es normal y los antecedentes familiares de atopía. Bueno, ¿cómo clasificamos al asma? El asma van a encontrar en el libro del Nelson y van a encontrar los artículos que le voy a estar alzando con varias clasificaciones, ¿verdad? Podemos hablar clasificaciones según la gravedad del asma o según la respuesta que tenga al tratamiento que yo le estoy dando, ¿verdad? Ejemplo, tenemos según su gravedad, si es una episódica ocasional, si es una episódica frecuente, si una persistente moderada y una persistente grave, ¿verdad? Ejemplo, persistente grave, ¿verdad? Entre las crisis igual tiene sibilancia, o sea, tiene sus crisis de sibilancia, pero el niño sibila entre crisis igualmente. Presenta sibilancia al esfuerzo mínimo, tiene síntomas nocturnos más de 2 noches por semana. Si yo le hago beta 2 o salbutamol, que es como una prueba diagnóstica, tiene buena respuesta y generalmente utilizo salbutamol más de 3 veces, o sea, 3 días por semana. Y por último, la función pulmonar o espirometría con un FET1, que es vamos a decir, el volumen expiratorio al primer minuto menor al 70% y con una variabilidad mayor al 30%. Entonces, el persistente grave es aquel niño que incluso entre crisis sigue sibilando. A diferencia de la episódica ocasional, que por ejemplo, entre crisis está perfecto, no sibila generalmente, no refiere síntomas nocturnos. Generalmente yo le hago su beta 2 y no encuentro mucha mejoría. El FED1 es mayor al 80% y una variabilidad del pico flujo menor al 20%. Otra clasificación que podemos hacer del asma es según el control que tenga el asma. Ejemplo, controlada, parcialmente controlada y no controlada. Ejemplo, no controlado es aquel niño con síntomas diarios que tiene 3 o más características de parcialmente controlado en cualquier semana. No habla mucho de la limitación de la actividad física, pero está limitado. Puede aparecer síntomas nocturnos, necesidad de tratamiento de rescate, sí, con una prueba de función pulmonar afectada y esas observaciones una en cualquier semana. Igual la parcialmente controlada es la que tiene un poco de control y, o sea, está intermedio, vamos a decir. Y tiene síntomas diarios, sí, más de 2 veces por semana. O sea, aquel niño que tiene chillido de pecho más de 2 veces por semana.
no puede hacer mucha actividad física, tiene síntomas nocturnos, necesita tratamiento de rescate y tiene un FET1 menor al 80%, con exacerbaciones 1 o 2 veces al año. Bueno, en el Nelson van a encontrar la misma clasificación, pero habla un poco también de la intermitente y la persistente, que habla de leve, moderado o grave. Según el control que ya vimos, que puede clasificarse en bien controlada, parcialmente controlada o muy mal controlada. Y patrones de gestión, ¿verdad? El fácil de controlar es bien controlado con bajos niveles de terapia. El difícil de controlar es bien controlado, pero con múltiples niveles de terapia controladora. Exacerbadores, a pesar de estar bien controlados, continúan con sus exacerbaciones graves. Y los refractarios son aquellos que vos le pongas como le pongas, no mejoran con el tratamiento. Bueno, acá en esta diapositiva van a ver la guía que les va a llevar directamente a la página de las guías GINA, que son unas guías de manejo del asma, ¿sí? Es una guía actualizada que van a encontrar acá en esta diapositiva que les dejo abajo, ¿sí? Y bueno, según el Nelson y según la clasificación que ya dijimos, clasifican leve, moderada, grave y un subgrupo con aquel niño que está a punto de hacer parada respiratoria, ¿verdad? Que está con una disnea importante, no puede ni siquiera pararse, no puede hablar. Tiene una disociación tóraco-abdominal demasiado importante. Y miren acá, no sibila, tiene falta de sibilancias. ¿Por qué? Porque no hay salida al aire. Puede tener bradicardia y su falta indica cansancio de músculos respiratorios. O sea, se puede cansar, le tengo que intubar a este paciente, ¿verdad? Bueno, el tratamiento del asma. El tratamiento del asma en sí está enfocado en 4 parámetros. Uno, que primero tengo que clasificar la enfermedad, es decir, si el niño cuántas veces sibila a la semana, si tiene tos nocturna, actividad nocturna, si esa sibilancia o ese chillido de pecho, como dicen los padres, le dificulta realizar actividades físicas, de tal forma que yo pueda clasificar el asma, ¿sí? Luego, educación con el fin de reforzar el conocimiento. Todos los factores desencadenantes. Evidentemente a un asmático no le voy a tener encerrado en una pieza, tengo que tener una pieza ventilada, tengo que, por ejemplo, las almohadas, ponerle doble funda para que los ácaros no exacerben los cuadros de chillido de pecho. Tengo que identificar los factores precipitantes, es decir, te puede decir el niño, generalmente yo cuando como chocolate tengo una alergia alimentaria, puedo tener chillido de pecho o ya tuve chillido de pecho. Esos son factores que me hablan de una alergia alimentaria y tengo que identificar. Selección adecuada de los alimentos para cubrir las necesidades del paciente. O sea, cuanto menos tratamiento necesite el paciente para controlar su asma, mejor, por supuesto, ¿verdad? Bueno, en los tratamientos tenemos 2 tipos de pilares de tratamiento de asma. Uno que me lleva a control. Eso significa es tratamiento intercrisis. Y por otra parte están los tratamientos de rescate, que es el tratamiento que generalmente se hace cuando hay una crisis asmática. Bueno, el tratamiento de control puedo hacer con corticoides inhalados, puedo hacer con modificadores de leucotrienos o antileucotrienos, teofilina que no usamos mucho, beta-2 agonistas e inmunomoduladores. Y de rescate, ¿a quiénes le tengo? Le tengo a los beta-2 de acción rápida siempre, beta-2 de acción corta vía oral, anticolinérgicos inhalados y bueno, y acá hablo nuevamente de la teofilina acción corta. Bueno, entre los corticoides, utilizamos generalmente los inhalados para el tratamiento de control y la vía oral solamente en las exacerbaciones agudas o endovenoso. Inhalados. ¿Y quiénes son los inhalados? Estoy hablando de la beclometasona, del budesonide que utilizamos bastante. Estamos hablando de la fluticasona, de la mometasona como tratamiento pilar del asma en forma inhalada.
Al hablar de vía oral puedo hablar de la metilprednisolona, prednisolona o prednisona, ¿sí? Bueno, en el tratamiento de los corticoides inhalados siempre tengo que tener en cuenta cuánto trae, por ejemplo, en la presentación tengo que mirar cuánto de corticoide me da con cada disparo. Ejemplo, si voy a indicar fluticasona y voy a indicar una dosis baja, le puedo administrar de 100 a 200 o una dosis alta diaria de 500 a 1000. Después en la próxima diapositiva van a entender mejor esto. Bueno, si yo tengo que ver, por ejemplo, un disparo de fluticasona me da 100 microgramos, entonces de entrada le puedo indicar 100 microgramos cada 12 horas, lo que me va a llevar a una dosis baja diaria de 200 microgramos día. Pero esto es muy dependiente del tipo de corticoides que vamos a utilizar. Eso es fundamental. Los más utilizados por nosotros son la budesonide y la fluticasona. Y la vía oral, ¿verdad? Como les dije, también habla del tratamiento vía oral. Entre ellos tenemos a la metilprednisolona. Hidrocortisona no utilizamos mucho vía oral, pero estaba en la guía. Prednisolona y la prednisona vía oral, ¿verdad? Ahí ya tienen las dosis. Y por otra parte, los modificadores leucotrienos, que es un tratamiento bastante utilizado en el tratamiento del asma, son antagonistas a los receptores cisteinil leucotrieno y bueno, se utilizan mucho en las exacerbaciones de asma persistente. Se llama Montelukast, generalmente se utiliza en niños de 2 a 6 años 4 ml día, de 6 a 12 años 5 ml día. Y después tenemos el Zafir-Lucas, que realmente no tenemos en nuestro país. En nuestro país el que más utilizamos es el Montelukast. Bueno, y la minofilina, que también está dentro del tratamiento, pero no utilizamos nosotros mucho, pero en exacerbaciones severas está escrito que se puede utilizar. Bueno, ya dijimos los agonistas de los beta 2, es el salbutamol. Generalmente utilizamos de 0,2 a 0,02 a 0,05 ml por kilo y bueno, es súper utilizado. Luego tenemos los de acción prolongada y ahí está el salmeterol y el formoterol. Acá en el país utilizamos el salmeterol. Bueno, el tratamiento del asma está dirigido, ya dijimos, en el manejo, educación y bueno, importante saber, primero las directrices, la que vamos a utilizar la NICS 2007, que realmente dicta recomendaciones, pero en función de los niveles y los grupos de edad. Ejemplo, hay 6 escalones de tratamiento, por ejemplo, si el paciente está en un primer escalón de tratamiento, tiene un asma intermitente. Pero si el paciente con un asma leve persistente está en el segundo escalón de tratamiento, los niños con un asma moderado persistente ya le tengo que llevar en el tercer o cuarto escalón. Y los niños con asma grave, según mi clasificación, están en el quinto y sexto escalón. Bueno, acá no se ve mucho, pero esto van a encontrar en Nelson, esta guía. Van a ver, es así. Ejemplo, si mi paciente tiene de 0 a 4 años, el tratamiento preferido, generalmente comenzamos con el tratamiento, o sea, sería el mejor tratamiento, se utiliza por 3 meses y luego voy descendiendo escalones, ¿verdad? Si, por ejemplo, ingresa grave, evidentemente voy directo por el más alto, ¿verdad? Bueno, ejemplo, niño de 0 a 4 años con un asma intermitente, ¿verdad? Yo voy a iniciar con dosis baja de corticoides, en 3 meses le evalúo, sigue con sibilancia, le agrego beta 2 a demanda, ¿verdad? Luego se valora el control, lo mismo, se sube escalones
y se va, dosis media de corticoide inhalado, dosis media de corticoide inhalado más, vamos a decir, beta 2 de acción larga, dosis alta de corticoides más beta 2 de acción larga, eso es paso 5, y lo mismo para el paso 6, pero ojo acá, dosis altas de corticoide inhalado más beta 2 de acción larga, bueno, y por sobre todo entender dónde está mi paciente y con qué tratamiento voy a comenzar, de acuerdo a la clasificación del asma que vimos. Bueno, ahora vamos a hablar de la crisis asmática. La crisis asmática es una verdadera emergencia en las urgencias, vamos a decir. Tiene una prevalencia de un 5 a 2%. La mortalidad es baja por el buen manejo que ya se tiene en relación a esta patología, ¿verdad? Ahora, ¿a qué llamamos un asma agudo severo? Bueno, llamamos a aquel que no mejora o empeora a pesar de recibir todo su tratamiento de base inhalado, ¿verdad? Y se define en función de la respuesta a la crisis del tratamiento. Bueno, tengo como fisiopatología de la exacerbación aguda el broncoespasmo que ya vimos, que responde a los broncodilatadores, inflamación y edema que responde a los corticoides y incremento vamos a decir, incremento de la producción de moco que siempre, vamos a decir, está presente dentro de la exacerbación del cuadro del asma agudo grave. Alteración de la ventilación perfusión, sí, son niños que pueden llegar a una insuficiencia respiratoria y requerir ventilación mecánica, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo que evaluar? Si es un niño, por ejemplo, me ingresa a la urgencia, le pregunto, ¿alguna vez ya se internó? Si este año se internó, o 2 veces en terapia, una vez en sala, quiere decir que es un niño que puede tener un cuadro grave. Historia de intubación traqueal, pregunto, ¿ya se intubó alguna vez? ¿Ya entró en alguna terapia intensiva por este cuadro? Si en algún momento convulsionó por falta de oxígeno, mal control del asma. Y bueno, extremos de la vida, los pacientes demasiado chiquitos y los pacientes demasiado grandes, vamos a decir. La evaluación, siempre intento evaluar los parámetros, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Bueno, y la primera línea de tratamiento, siempre, oxígeno. No se olviden nunca de colocarle oxígeno en el momento de la crisis asmática. Utilizo beta 2, sí, utilizo salbutamol y también utilizo corticoides, esteroides de acuerdo a la gravedad del niño. Evaluar, ¿se pide o no gasometría? Sí se pide, solamente para evaluar la insuficiencia respiratoria inminente. Y bueno, eso no tiene que retrasar el manejo del paciente. Bueno, la radiografía de tórax, de entrada no está indicada en todos los pacientes asmáticos, pero sí sospecho complicaciones. Ejemplo, neumotórax, atelectasias, o si yo, por ejemplo, sospecho que hay una neumonía porque yo me fui a ocultarle y encontré crepitante, ¿verdad? O la presencia de un barotrauma también. El tratamiento, dijimos, de primera línea, oxígeno. De segunda línea, o sea, en primera línea, pero secundario, están los broncodilatadores y por último los corticosteroides. Siempre intento utilizar oxígeno humidificado. Una saturación menor al 91% tiene una sensibilidad muy alta por una especificidad de 64% como indicador de crisis grave. Los broncodilatadores, ¿y quiénes utilizamos? El salbutamol. El salbutamol se une a los receptores beta-2 adrenérgicos y lo que causa es broncodilatación. Puede ser intermitente o puede ser beta-2, medio continuo. Bueno, los esteroides corticoides son sumamente utilizados y más en las insuficiencias, o sea, vamos a decir, insuficiencia respiratoria secundaria, crisis asmática. Cualquier niño donde yo inicié el tratamiento y yo no encuentro mejoría, debe ser admitido en una terapia. La segunda línea están los corticoides, el sulfato de magnesio, que
utilizamos bastante porque es un broncodilatador y disminuye la producción de histamina y la dosis de 25 a 75 miligramos kilo peso. Lo de segunda línea están los hipatropion, que sí utilizamos bastante porque relaja el músculo liso. Y se utiliza como dosis de 0,25 a 0,5 miligramos cada 20 minutos por 3 días. Segunda línea, luego del oxígeno, del beta-2, de los corticoides, voy a ventilación no invasiva con presión positiva, lo que evita el colapso de las vías respiratorias y mantiene una vía aérea normal del niño. Terapia de rescate. La intubación utilizamos como sedante la ketamina y la minofilina. Y bueno, la intubación es un último rescate en pacientes que vayan a esta terapia. Utilizamos, como te digo, la ketamina, tiene propiedades simpatomiméticas y broncodilatadores y utilizamos como sedante, que generalmente asociamos al midazolam, ¿verdad? Y lo que hacemos es goteo continuo de la ketamina. Y bueno, por último les quiero mostrar el protocolo de manejo de la crisis asmática en pediatría. Se llama escala de índice pulmonar o PIS, ¿verdad? Bueno, tiene en total 5 parámetros que tienen que saber evaluar. Si, por ejemplo, de acuerdo a la frecuencia respiratoria del niño, de acuerdo a la presencia o no de sibilancia, la relación de inspiración-expiración, si utiliza sus músculos accesorios y cuánto satura, ¿verdad? Eso me lleva a, por lo menos, hablar de puntos, ¿verdad? En este caso, el máximo punto serían 15. Si yo tengo un score leve con un score menor a 7, se categoriza como una crisis leve. En ese caso utilizo salbutamol, ¿cuántas veces? Y hasta tres, vamos a decir, disparos, o sea, 3 ciclos en una hora. Utilizo prednisona vía oral y luego le evalúo en 15 minutos. Si no hubo respuesta al tratamiento, catalogamos una crisis moderada y evidentemente es un paciente que se tiene que quedar. Si es una crisis moderada, ¿verdad? Se evalúa, ya vimos toda la evaluación de oxígeno, salbutamol inhalado, el número de PAS es dividido, vamos a decir, dividido 3. Y lo que responde, que generalmente se van con alta con salbutamol más prednisolona, pero son pocos los que responden de entrada. Y bueno, y esta es la bibliografía. Acá me faltó hablarle un poco del PIS grave, que es un PIS mayor a 12. Siempre oxigenar de entrada, monitorización del paciente. No se olviden, primero oxígeno, luego ya voy viendo el salbutamol para rescatarle y su nebulización. Nebulizaciones, pero es con salbutamol, eso es nebulización continua, ¿verdad? Acá les habla de cuántas gotas y en cuánto de suero, ¿verdad? Y el sulfato de magnesio que en caso de que no mejore utilizamos, ¿verdad? Si responde al tratamiento, continúa con el tratamiento establecido. Si no responde, ya solicito lugar en UCI. Y bueno, este es el libro del Nelson, esta es la decimonovena edición. El libro que utilizamos es la 21ª edición, está en el capítulo de alergia que quiero que lean. En el capítulo de alergia, y bueno, esta es la guía Gina que es bastante utilizada, ¿verdad? Y bueno,